Soy Rodrigo Jardón, soy fotógrafo. Me gusta como contar historias a través de las fotografías. Creo que una de las virtudes de la fotografía documental es que puedes mostrar que dentro de este mundo hay otros mundos, otras formas de vivir y otras culturas. Me gusta hacer proyectos de este tipo con un carácter más documental. Esta exposición trata no solamente sobre el aspecto de los soldados y de la resistencia en Palestina, sino también de la forma de vivir de los palestinos, de la vida cotidiana, que es a veces lo que no podemos ver en los medios de comunicación. Uno busca Palestina en internet y de las cosas que van a salir primeramente son niños muertos en Gaza o soldados acosando a palestinos en las calles, o la clásica imagen de una muchedumbre cargando un sarcófago, ¿no? Estas imágenes son más bien de las festividades, por ejemplo. Intento como salirme un poco es que esta imagen dice todo. Intento más bien construir ensayos fotográficos que te den la sensación de cómo es un lugar. Esta selección de fotos que hice de la vida cotidiana, hay algunas que me gustan más, pero creo que son un poco más, por una parte la imagen me gusta más y por otra parte creo que te dicen muy claramente. La fotografía que utilizamos para el cartel y para la publicidad de la exposición, que es la de niños encapuchados, son los niños palestinos afuera de una tienda. Y esta es antes de que se unieran a una manifestación en contra de la construcción del muro de Palestina, de Cisjordania. Y me gusta mucho esa imagen porque pues son unos niños, no están así en ningún acto de violencia, ni están siendo sometidos por el ejército, ni nada. Así es la vida ya. Ir a una manifestación es una cuestión natural desde muy chavitos. A pesar de que en estas manifestaciones a veces los soldados disparan gas y bueno, los palestinos les avientan piedras. Así es, cada viernes hay una manifestación y esa es la cotidianeidad de allá. Y creo que es una cosa que a veces en México o en otros lugares es difícil de comprender cómo ese tipo de cosas se vuelven cotidianas. Así como aquí hay cosas de violencia que se vuelven cotidianas. Y no porque sean cotidianas son malas, simplemente creo que así son. Entonces, esa imagen me gusta porque así son los niños. Van a las manifestaciones, se ponen su capucha, cargan sus banderas, porque la identidad del palestino se identifican con esta lucha. Desde que nacen, los niños están con la cabeza en eso, ¿no? Lo cual tampoco digo que sea bueno precisamente, pero bueno, la cultura de allá se ha forjado así y es una característica de ser un palestino. Creo que todas las cosas son mucho más complejas de lo que parecen y de lo que uno puede ver a distancia. Entonces por eso decidí ir y creo que pues uno va aprendiendo conforme el tiempo pasa allá. No era mi fin ir a tomar la foto de el soldado disparándole a alguien, ¿no? O sea, es parte de lo que vi, por eso también hay imágenes así, pero nunca me procuro no meterme en problemas tampoco, ¿sabes? Como extranjero no es tan difícil llegar a tomar fotos porque no corres el riesgo de que vayan en la noche a tu casa y te detengan. Como palestino sí.